Y estamos nuevamente en Voces Médicas. Muchísimas gracias por acompañarnos. De esta manera les damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, para quienes se encuentran sintonizándonos a través de Eco Yucatán, a través de este podcast, donde, por supuesto, también está Daniel Uribe. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo más del podcast. Hoy tenemos un gran invitado. La verdad es que hay muchos temas importantes y queremos, como ustedes saben, la finalidad de Voces Médicas es llevar a la sociedad la información de cuáles son las diferentes especialidades médicas y qué es lo que hacen. El día de hoy vamos a tocar el tema de la psiquiatría y hoy, Jessica, ¿puedes presentar, hacer los honores, por favor, al doctor? Claro que sí. Hay que recordar también, Daniel, que estamos en el marco del mes de septiembre y, por supuesto, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y también se conmemora otra fecha importante que más adelante vamos a mencionar y que, pues, aquí en el sur, pues, desafortunadamente, muchos optan por la puerta falsa. Y para darnos mayor información acerca de esto, hoy tenemos un gran invitado, como bien mencionaste, y se encuentra con nosotros el psiquiatra Arsenio Rosado Franco. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Jessy. Qué gusto. El placer es mío, el honor es mío y me importa mucho hablar precisamente de todas las partes médicas, como muy bien dijeron, y la psiquiatría es una rama de la medicina, por lo tanto podemos enfocarlo desde ese punto de vista médico, pero bueno, a diferencia de otras ramas, la ventaja de la psiquiatría es que también tenemos que ver con todos los aspectos del ser humano, o sea, la parte biológica, la parte psicológica, la parte social y la parte espiritual, o sea, todo esto va a converger en lo que es la psiquiatría. Y justamente eso, ya para aterrizarlo un poco más, doctor, porque seguramente pues hay muchas personas como yo que no sabemos pues cómo es que un paciente llega con el psiquiatra. Y también hay muchos mitos al respecto, pero vamos a comenzar por esta parte. Bueno, para empezar hay que ver que la psiquiatría es una rama de la medicina, una especialidad de la medicina que ha tenido una evolución a lo largo del tiempo y que el término es relativamente nuevo, habla del siglo pasado el término psiquiatría, antes se hablaba de alienistas, antes se hablaba de otros términos para describir a quien veía los problemas de salud mental. A partir ya prácticamente de 1920-30, con los fenomenólogos alemanes, pues empieza a ver todo el desarrollo de lo que es la psiquiatría clínica y la psicopatología. Entonces, para hablar primero de medicina de enfermedad, tenemos que hablar primero de salud, y el fenómeno salud-enfermedad es un espectro en que estoy razonablemente sano o estoy ya enfermo. Y en salud mental igual, es un espectro en que yo puedo estar digamos, bien o yo puedo tener algún trastorno o enfermedad que tiene que ver con la salud mental. Entonces es un espectro para empezar. Entonces siempre en medicina nos enseñan primero lo que es fisiología y luego lo que es fisiopatología. Y en ese caso igual en psiquiatría. Lo primero que tenemos que hablar es de los procesos normales de salud mental y posteriormente de lo que son los trastornos mentales y del comportamiento. Oiga, doctor, está muy interesante lo que nos está comentando, pero yo creo que a nuestro auditorio sería muy importante que primero, vamos a bajar un poquito esta parte y que nos platicara qué enfermedades son las que comúnmente trata un psiquiatra, porque, bueno, creo que sería importante, yo sí hace algunas, pero bueno, que nos comentara al público cuáles son, las principales al menos. Claro, en México hay estadística poca, la única encuesta de epidemiología psiquiátrica fue en 2003, se está haciendo una ahorita, esperemos que nos dé resultados, pero a grosso modo, el problema más importante como trastorno mental es la depresión, es la más prevalente como algo individual, o sea, más o menos el 9% de la población antes de la pandemia tenía el riesgo de tener una depresión mayor, como le llamamos, ¿sí? Como grupo, los trastornos de ansiedad, el 14% de la población antes de pandemia tenía el riesgo de tener alguno de los trastornos de ansiedad que existen. Y hay más de 13 trastornos de ansiedad, fobia social, ansiedad generalizada,
trastorno por pánico, fobia específica, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, como grupo. Y también muy prevalentemente los trastornos relacionados con el consumo de alcohol. Y desafortunadamente los trastornos relacionados con el consumo de sustancias y desafortunadamente últimamente los trastornos relacionados con adicciones comportamentales, como podrían ser los casinos, las redes sociales, las pantallas de TikTok, etcétera, ¿no? Esa es la prevalencia más fuerte. Y si nos vamos a prevalencias más específicas, pues, o sea, prevalencia es la frecuencia en la población, pues estamos hablando más o menos que el 9% de la población mexicana tiene un problema con alcohol, el 9% de la población tiene un problema con depresión, el 14% tiene un problema con ansiedad, y si vamos a niños, 2-3% tiene problemas con el trastorno por déficit de atención, 1% de los adultos y adolescentes tienen problemas de esquizofrenia, 2% tienen un problema de trastorno bipolar, y en los ancianos hasta el 10% tienen problemas de trastorno neurocognitivo mayor, antes de llamados demencias. ¡Wow! La lista es larga. La lista es larga, los trastornos mentales, pues uno diría, no, pues solamente es la depresión y la ansiedad y las adicciones, pero es un catálogo bastante amplio. Sí. Y que algo que me llama mucho la atención es que si uno no está bien en la salud mental, esto también se refleja físicamente, porque si estamos hablando de un tema de adicción al alcohol, pues eso te afecta físicamente los riñones, ¿no? Sí, el alcohol da más de 60 enfermedades. El hígado también, sí, claro. Sí, el problema con el alcohol no necesariamente en la dependencia, que sería el alcoholismo verdadero, entrecomillado, sino también el abuso del alcohol, el consumo perjudicial del alcohol, que afecta a muchísima gente. No, y aparte creo que también, el alcohol afecta a las familias. A la familia, a la sociedad. Lo que usted mencionaba también hace rato de los juegos, ¿no? El casino, creo que eso también tiene que ver, porque por ahí pues, son las puertas, ¿no? Son las puertas. Claro. Y existe además lo que se llama patología dual. Tú puedes empezar con un problema de salud mental, por ejemplo, ansiedad, y pensar que el alcohol te va a aliviar la ansiedad, y no, eso va a generar que tengas doble problema. Se llama patología dual, el problema persistente de ansiedad más el problema ya desarrollado por el uso de sustancias. Entonces se llama patología dual, a veces van de la mano, y muchas enfermedades también de otras ramas médicas convergen mucho con lo que son los trastornos mentales y el comportamiento. Doctor, ¿cómo es este caminar? ¿Uno acude con el médico general o uno acude directamente con la psicóloga, con el psicólogo y después qué pasa? O sea, ¿cómo es este camino que lleva al paciente con el psiquiatra? A nivel de medicina en general, si vemos la medicina en general, el primer nivel de atención es lo más importante. Uh-huh. Y digamos, no hay tantos especialistas ni en psiquiatría ni muchas ramas, por ejemplo, en neurología o infectología, que puedan cubrir tanto. Entonces, realmente lo importante es capacitar al médico general para que el médico general pueda aprender a manejar los principales trastornos y, en el caso específico de patologías muy severas, derivarlo al especialista. Entonces, yo diría que la primera parte importante es comentar al médico general, y en todo caso, si tengo algún problema más emocional, también con el psicólogo de primera línea. Y en ese sentido, pues ellos pueden derivar al especialista. También puede ser directo, si yo sé que tengo un problema por genética, por herencia, en mi familia ha habido trastorno bipolar o ha habido trastorno del espectro autista, pues posiblemente yo ya tenga ese riesgo mayor. Entonces tal vez también se puede ir directamente al especialista para que se pueda hacer el diagnóstico del tratamiento. De hecho, doctor, déjeme comentarle que aquí en Voces Médicas hemos tenido pues también otros invitados en medicina general, pediatras, donde también nos hacen mención de que pues van realizando prácticamente un checklist, ¿no? Para identificar sintomatología, los síntomas que va presentando el paciente y los escucha, ¿no? En ese sentido. Entonces a raíz de este checklist podrían identificar ¿cuáles son estos padecimientos? Sí, claro, ¿Hay algo en específico, doctor? Hay tamizajes, o sea, realmente hay instrumentos en 5 minutos pueden tamizarme. En la consulta yo sé que el médico general puede estar muy cargado, pero un GAT-7, que es para ansiedad, un PHQ-9, que es para depresión, una escala de Columbia, que es para detección de comportamiento suicida, una escala DASES para drogas, o Audit para alcohol, en 5 o 10 minutos que lo aplique puedo tener una idea de qué puede pasar, ¿no?
¿no? Hay instrumentos de tamizaje que se pueden aplicar y de allá ya irnos a interrogar más, ¿no? Obviamente el especialista pues tiene más experiencia y tiene más capacidad para diagnosticar, pero un médico general muy bien puede diagnosticar un episodio depresivo que es muy común. O sea, si vemos las prevalencias, como hablamos de ansiedad, pues son tan comunes como la diabetes o como la hipertensión. Lo que pasa es que muchas veces no se detecta. Sí. Doctor, al inicio, en la introducción decía usted que la depresión es la enfermedad más... ¿Es lo correcto? ¿Es la que más común? O sea, Como individual sí, aunque los trastornos de ansiedad son más comunes, la depresión como mayor, como una entidad, digamos, clínica específica, sí es la más prevalente, más que problemas de alcohol. Ok, doctor. Entonces, para nuestra audiencia, ¿cómo saber cuando estoy solo triste o cuando es depresión? Ok. Tristeza no es depresión. Ok. Frustración no es depresión. Duelo no es depresión. Una pérdida o un problema de pareja, que una ruptura, no es depresión. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un cuadro clínico sintomático. A veces confundimos un trastorno de adaptación con síntomas depresivos o un duelo con un episodio depresivo. Un episodio depresivo tiene criterios de tiempo y de severidad. Entonces, primero es un criterio de severidad, es que necesariamente tiene que haber anedonia, que es incapacidad para gozar o pérdida de interés en las actividades, y o tristeza la mayor parte del día, casi cada día, por al menos 2 semanas. A esto se acompaña de, normalmente, pérdida de apetito, pérdida de peso o aumento de apetito, aumento de peso, insomnio, un síntoma muy cardinal cuando hay trastornos mentales, enlentecimiento psicomotor, que puede ser alteraciones en mi concentración, alteraciones en mi memoria, ideas negativas de mí mismo, de los demás, del mundo. Eso es lo que Beck llamaba la triada cognitiva. A veces la gente piensa que es un estado de ánimo, de depresión, en realidad es una enfermedad completamente de todo el cerebro. El pensamiento se altera, cambia mi emoción, cambia mi reacción. Hay cambios en los ciclos circadianos también. Eso es algo que tiene mucho que ver con otros sistemas, ¿no? Normalmente. Doctor, ¿el ciclo circadiano a qué se refiere? Ciclo de comida, ciclo de sueño. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Estos son los cambios que podemos tener. A veces vemos que hay cambios en la mañana, es más intenso, en la tarde es menos intenso. Y desafortunadamente, cuando no se trata y esto se deja aumentar, pues puede haber ideas de muerte, ideas de suicidio e incluso intentos suicidas, que es lo que más se relaciona con el episodio depresivo mayor. ¿Y quiénes lo presentan mayormente? ¿Las mujeres, los hombres? ¿Hay alguna edad determinada o se presenta desde adolescencia, doctor? La prevalencia es 2-1, por cada 2 mujeres un varón. Esa es la prevalencia que existe, es más frecuente en mujeres. Hay muchos factores psicosociales y tal vez genéticos que influyen en esto. La edad de inicio es entre los 30 y 40 años. Aguas, que cuando empieza en la adolescencia una depresión, pues hay que pensar en que haya un disparador diferente, un consumo de sustancias, algún problema de eventos adversos en la niñez que generen esto, o un trastorno bipolar. Normalmente cuando empieza más en la adolescencia hay que tener mucho cuidado porque puede hacer algo diferente a una depresión mayor. También en la edad adulta mayor hay también más prevalencia y como también otro pico que puede generar esto, y muchas veces en los cambios en las mujeres en la menopausia también se puede acompañar mucho de depresión mayor. Y eso de la depresión creo que también es por temporadas, ¿no? Yo he escuchado que normalmente creo que en diciembre o en enero es cuando más no, se manifiesta, ¿o no? Al menos acá en Yucatán no. En los trastornos bipolares sí puede haber estacionalidad, pero en el trastorno depresivo mayor unipolar no, es algo en cualquier momento del año. En Europa, en otras latitudes donde hay cambios en la luz, sí hay depresión estacional. Entonces en países nórdicos donde está la noche todo el tiempo por 6 meses o 3 meses, sí hay cambios en cuanto a presentación de síntomas, y ahí el manejo incluso es con luz, o sea, la terapia es terapia lumínica. Oiga, doctor, fíjese que hay algo que me está causando mucha duda, porque cuando uno llega con el psicólogo o la psicóloga, pues te empiezan a hacer algunas preguntas acerca de tu persona. ¿Es lo mismo con el psiquiatra? Sí, hay que hablar de síntomas y signos. O sea, cuando alguien va con un psicólogo, muchas veces va por algún problema específico. Va a depender, puede ser un problema emocional, puede ser un problema de pensamiento, puede ser un problema de las relaciones interpersonales, puede ser un problema de reactividad
puede ser un evento traumático en la infancia que lo sigo acarreando hasta ahorita. Normalmente la terapia psicológica es muy buena para ciertos problemas, pero cuando uno va al psiquiatra explora eso, más los síntomas clínicos que tienen que ver con trastornos. O sea, Okay. mucho es el abordaje muy médico-psiquiátrico. Obviamente tenemos que ver factores sociales, hay que ver factores de protección, hay que ver factores de riesgo, hay que ver historia clínica anterior, hay que ver genética, hay que ver antecedentes familiares. O sea, es más amplio, digamos, el estudio para que podamos hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Como en medicina, ¿qué es lo que requerimos? Un diagnóstico para poder dar un tratamiento y un pronóstico. Para eso sirve. Desafortunadamente, en psiquiatría ha habido mucho estigma y eso hace que la gente se aleje de ir al psiquiatra. Normalmente cuando alguien piensa, voy al psiquiatra, pues no estoy loco, ¿no? Vemos más de 380 enfermedades y la psicosis es una de ellas, que el término de hecho locura no existe a nivel médico, es un término antropológico, social. Entonces lo que vemos realmente son problemas que tienen que ver con psicosis. Hay más de 60 tipos de psicosis que tienen que ver con este término que puedo yo estar alucinando, tener ideas delirantes, tener errores en mi juicio, tener errores en mi raciocinio, tener comportamientos diferentes, raros. Y bueno, esta es la parte que nosotros tenemos que ver y diagnosticar. Pero si nosotros nos vamos a la búsqueda, pues sí, hay trastornos del afecto, hay trastornos del pensamiento, hay trastornos del juicio, hay trastornos de las relaciones, hay trastornos de la alimentación, hay trastornos que tienen que ver con trastornos de ansiedad. Tenemos que ver espectros, por ejemplo, espectro autista o espectro obsesivo compulsivo, donde hay tricotilomanía, jalado de pelo o hay comida de uñas. O sea, hay bastante digamos, trastornos que ver, ¿no? O sea, hablamos de deterioro cognitivo, estamos hablando de deterioro... es que es muy amplio, doctor. Sí, es bastante muy amplio. De hecho, hay subespecialidades en psiquiatría. Hay la parte de psiquiatría infantil y de adolescencia, que se enfoca mucho en trastorno de espectro autista. Hay psicogeriatría, que ven mucho la parte del adulto mayor. Hay psiquiatría de enlace, que tiene que ver mucho con enfermedad médica y enfermedad psiquiátrica. Hay psiquiatría legal, incluso hay muchas cosas que tienen que ver con psiquiatría legal por forense, forense, pues las interdicciones o la gente que no enfoca en juicio. O sea, hay muchísimas ramas que tienen que ver con la psiquiatría hoy día. Entonces, ¿cómo nos está quedando el ojo? Cuadrado. Cuadradísimo. Y la verdad, o sea, no cuadrado, cuadradísimo. Es que no me esperaba que la psiquiatría tuviera tantas ramas, tantas especialidades. De hecho, ya hay ahorita psiquiatría perinatal. Con eso te puedo decir ahorita todo lo que tiene que ver también desde el nacimiento. Entonces creo, doctor, perdón, creo que lo más importante es ir erradicando ese pensamiento de esos mitos de que pues, no necesariamente, o sea, usted atiende en ese tipo de pacientes, que dicen locos, ¿no? O sea, pues es que muchos tienen miedo de acudir con el psiquiatra porque tienen miedo de ser juzgados, a que, oye, no, pues es que tú estás loca, estás loco. O sea, y no se trata de eso. Es estigma e ignorancia. Ignorancia médica, ignorancia de estigma que hay. Sí, incluso hay estigma médico, ¿eh? O sea, hay médicos que todavía no han logrado captar un poco la importancia de la psiquiatría. Entonces sí hay también bastante estigma, no solamente en población general. Y alrededor también de lo que prescriben, porque yo sí he visto que alguien a lo mejor tiene una depresión y digo, hasta cuidan como que no se les vea lo que están tomando, ¿no? O sea, tiene ese estigma sobre los medicamentos que hay alrededor de estas enfermedades, ¿no? Claro, hay medicamentos que sí pueden generar tolerancia y dependencia, pero la mayor parte no. Y obviamente si tengo algunos factores de riesgo, como tener familiares con algún trastorno por uso de sustancias o yo tener una disposición a tener alguna adicción, pues obviamente eso es lo que no se prescribe. Pero normalmente todos los antidepresivos no generan adicción, los antipsicóticos no generan adicción. Los que podrían generar alguna vez adicción serían los ansiolíticos, que se usan con reserva, porque también hay gente que llega con ataques de pánico, ya fue a 2 cardiólogos, ya fue a 2 neurólogos, ya fue al gastroenterólogo y sigue con angustia. Entonces, para cortarlo muchas veces tienes que utilizar alguna benzodiazepina, que es la que tiene algún riesgo de dependencia, pero es temporal y por la necesidad. Oiga, doctor, decía usted hace rato, me llama mucho la atención lo de las cuestiones genéticas. O sea, si un padre es alcohólico, ¿hay mucha probabilidad que sus hijos sean alcohólicos? Sería la vulnerabilidad genética. De hecho, hay ahorita... ¿También?
Sustancias también, sí. Okay. Que de hecho hay Importante, o sea, sí. si yo tengo un familiar que tiene un problema de adicciones, pues y yo tengo edad 13, 14 años, pues no debería yo empezar a tomar. El gran problema en México es que la edad de inicio de alcohol y otras drogas son 17 años y a veces de los 12 y 10. Entonces, a menor edad de inicio, el consumo de cualquier sustancia es más el riesgo de hacer una dependencia fisiológica a largo plazo. Si eso lo vemos con tabaco, lo vemos desde mucho tiempo. Y si tengo la genética, porque el abuelo, el tío son personas que tuvieron trastorno por alcohol, pues es más probable que yo, si empiezo temprano, tenga también una dependencia. Y eso pues tengo que tenerlo en cuenta cuando yo hago psicoeducación, cuando yo estoy en la casa. A veces hay el riesgo de que vamos a celebrar los 15 años, vamos a hacer un barril de cerveza. No, eso no puede ser. Los niños no han terminado de desarrollar su cerebro y lo terminan de desarrollar hasta que tienen 22 años, 25 años. Si yo meto una sustancia tóxica antes de esa edad, es 4 veces más riesgoso que yo haga una dependencia que si lo empiezo posteriormente. Entonces sí hay mucha información que hay que hacer también a nivel público, porque esos son factores de riesgo fuertes. Doctor, y bueno, aquí en Yucatán, ¿cuál sería el trastorno mental, digamos, el número 1 a tratar? Depresión, ansiedad y trastornos por el uso de alcohol. Son los más prevalentes ahorita. Y con respecto al tema de la depresión, doctor, ahora sí que vamos a regresar nuevamente a este tema porque sí me apremia, la verdad. Y sí es preocupante porque hemos visto que lamentablemente adolescentes, estamos hablando de 10, 12 años, doctor, tomaron pues la decisión de salirse por la puerta falsa. Hay que hablarlo como debe ser, la muerte por suicidio. No, hay que hablar como debe ser. Cuando hablamos es una realidad y suicidio se escribe con S de silencio. Hay que hablar, pero hablar bien. No hay que hacer una cosa mediática donde hablemos de romantizar el suicidio, ni hablar de la nota roja, precisamente poner fotos. O sea, hay toda una estrategia que la Organización Mundial de la Salud nos da para hablar del suicidio, pero hablar bien, hablar que es prevenible. Creo que la parte importante es que los factores que se han asociado al suicidio, pues en países desarrollados, entre el 60 y el 80% de los suicidios tienen que ver con depresión. Acá en Yucatán, por ejemplo, el 65% de los suicidios se relacionan con intoxicación alcohólica o dependencia del alcohol. Y bueno, en países subdesarrollados tiene mucho que ver también con machismo estructural, y eso tiene que ver con que yo soy varón, no busco ayuda, me cierro, soy agresivo, y a veces agresividad en lugar de mandarla para afuera la mando para adentro. O sea, es multifactorial. El problema del comportamiento suicida, que es lo previo a lo que es la muerte por suicidio, tiene mucho que ver con muchos factores contextuales. Tiene que ver con economía, tiene que ver con genética, tiene que ver con comunicación, y muchas veces pues el no hablarlo precisamente hace que esto se dé. O sea, si alguien me dice que se quiere morir, pues tengo que prestar atención y tengo que ser empático y tengo que acompañar a esa persona hasta que busque ayuda. O sea, no puedo minimizar ni decir, no, pues no pienses tonterías o eres débil. No, al contrario, esa persona, la gente que se suicida en realidad quiere dejar de sufrir. Y hay un sufrimiento emocional enorme en la gente que se suicida. Hay una incapacidad ahorita de ver, hay una visión en túnel en que nada más ven una salida falsa, como dices, pero es porque cierran. No hay otra. Tienen una visión en túnel y se cierran, cuando siempre hay solución. De hecho, el suicidio, de acuerdo a los suicidios como Schneider, hablan de que es una solución final para problemas temporales, porque todo problema tiene solución, aunque en ese momento no la vea. Y si alguien con compasión, con empatía, te acompaña, la idea se quita. Si hay que usar tratamiento, se da tratamiento psicológico, se da tratamiento médico, se hace un plan de seguridad, se busca los teléfonos de contacto, hay líneas, ahorita estamos hablando, acá en Yucatán está la 800-108-8000, es la línea amiga. A nivel nacional está la línea de la vida, que es la 800-911-2000, que son líneas en las que yo ahorita 24 horas del día puedo marcar si estoy en desesperanza, si estoy triste, si me siento que la vida no vale la pena, si siento que no hay salida. Si yo hablo y alguien que tiene capacitación, acá por ejemplo en Mérida son psicólogos, igual en México, o sea, que en ese momento pueden abordarte y pueden hacer algo para evitar eso. Y incluso familiares, y no sé qué hacer porque mi hermano o mi sobrino está hablando de matarse, pues yo puedo hablar para saber qué voy a hacer y cómo acompañarlo hasta llegar al especialista. O sea, creo que es importante
que sepamos y tengamos esa información, ¿sí? Que hay líneas de ayuda 24 horas, o sea, y que hasta el 911, de hecho, si hablas al 911, gratuitas, y que te pueden dar una atención inmediata, te pueden derivar inmediatamente y puedes tener seguimiento después de eso. Eso es maravilloso, Jessica, porque la gente puede tener, o sea, saber que hay alguien que está haciendo algo por ellos. O sea, de alguna manera, la especialidad de psiquiatría está atendiendo esto, y con esto que dice el doctor, que hay líneas de atención, no están solos. O sea, la gente no está sola y merece, digo, hay la oportunidad de ser escuchados, ¿no? Doctor, quiero nada más hacer una pregunta, porque digo, no sé si estoy mal. Yo he escuchado que decían alguna vez, como para justificar el número de suicidios en el sureste del país, o al menos en Yucatán, que era una cuestión como también ancestral o algo así, que venía que por los mayas, que... Faltan muchos estudios. Sí. Ya, si revisas la Fray Diego de Landa en la relación de Yucatán, hay 3 descripciones de suicidio. Y hay también 3 descripciones de alcohol, de problemas con alcohol. Si tú revisas la bibliografía que dejó Salvador Alvarado hace un siglo, cuando llegó a Yucatán, él menciona, hay una epidemia terrible, él lo maneja de ahorcamientos, de pelagra y de alcoholismo. ¿Sí? Entonces ya desde hace mucho tiempo es algo que se va dando. ¿Sí? Yo creo que algunas personas me han dicho, me han cuestionado, oye, pero si en otros estados también hay, posiblemente nuestras características genéticas tengan que ver con la vulnerabilidad al alcohol y el vulnerabilidad a ciertas cosas que tenemos. De hecho, hay autoras como Danuta Wasserman, que ha estudiado que hay más de 49 genes relacionados con esto. Ahora, ni genética ni infancia es destino. Eso tenemos que tener muy claro, que ni la infancia ni la genética es destino. Cuando se juntan muchos factores de riesgo, se quitan los factores protectores y yo tengo digamos, algún trastorno, eso puede generar que yo tenga la conducta suicida. De hecho, hay fases, hay ideación suicida, ideación de muerte, intento suicida, que es ahí donde podemos intervenir. Y pues ya desafortunadamente cuando hay muerte por suicidio, lo único que podemos hacer es postvención, porque hay grupos vulnerables. Si alguien ha tenido un familiar que ha muerto por suicidio, esta persona está más vulnerable, y si se da posvención podemos evitar que continúe la cadenita, que continúe esto. Es otra de las cosas que se puede hacer. Entonces, realmente, y ahorita mucho lo que se ha puesto énfasis en la OMS y en todos lados es dar seguimiento a quien tuvo un intento suicida. Si alguien que yo conozco, alguien que tuvo un intento, pues debe estar en tratamiento y debe estar en seguimiento, porque si no se le da seguimiento y tratamiento, puede volverlo a intentar y lo puede consumar. Entonces, gran parte de la estrategia tiene que ver con la detección temprana y el seguimiento formal. Aquí hay 2 puntos muy importantes que usted tocó, además de la detección temprana, doctor. Y es algo que sí me llama mucho la atención, porque parte importante de quienes a uno le rodean son los familiares y los amigos. Entonces, pues, ¿cómo podemos identificar que una persona está pasando por esa etapa? O sea, ¿cómo notar esos cambios? Se aísla, empieza a hablar negativo, empieza a hacer su testamento, está más irritable, deja de dormir, empieza a beber más alcohol, está con rumiaciones, hablando, de hecho lo expresan. Siempre hay una parte que quiere vivir y una parte que quiere morir. Y como te decía, lo que no es que quiera morir, sino quiero resolver un problema que no sé cómo resolverlo, cambiar una situación que no sé cómo cambiarla. Entonces, la parte más importante es escuchar con empatía. Todos podemos hacerlo. Escuchar con empatía sin juicio y acompañar. O sea, si yo no soy experto, sí puedo decir, bueno, ya sé que existe una línea, sé que hay médicos, hay psicólogos, hay psiquiatras, yo te acompaño, no es te mando, sino te acompaño. Gran parte de lo que podemos hacer es el acompañamiento para esta parte, ¿no? Se han estudiado a veces las autopsias psicológicas, y muchas veces en las autopsias psicológicas, que es lo que podemos ver, que muchas veces no tenían la información los familiares de dónde acudir. Entonces es necesario, por eso digo, hablar de suicidio sí hay que hablarlo, pero hablarlo bien. O sea, dónde están las líneas de ayuda. A veces vemos en notas periodísticas, desafortunadamente, cómo ponen una nota y nunca ponen una línea de ayuda, nunca ponen que la depresión existe, nunca ponen que existen tales centros, nada más ponen la nota roja y llama la atención, pero no dan. Por eso es importante, si voy a tocar tema de muerte por suicidio, sí tengo que decirte, existen líneas, existe ayuda y hay manera de prevenir. Doctor,
tomando en cuenta esto que usted menciona, ¿hay algún grupo más vulnerable en esta situación o en todas las edades? No, sí hay grupos vulnerables. Normalmente acá, y va a depender del país de muchas cosas. En Estados Unidos la tasa más alta es en adolescentes. Acá en Yucatán no, la tasa más alta es entre los 18 y los 29 años, que en edad productiva. Cambia, en otros países la edad más común, como en Suecia, es en la vejez. O sea, depende de las circunstancias contextuales donde esté, se va dando esta parte. ¿Y usted a qué piensa o a qué se atribuye, al menos en Yucatán, que sean ese grupo de edad? Hay muchos factores. Uno, mis factores protectores como salir de la escuela, tener un grupo de amistades, ver el machismo de no tener amigos o tener amigos que toman nada más alcohol, que juegan o que están en la parte. Muchas veces el no tener digamos, la parte familiar. O sea, muchas veces la red de apoyo es muy importante, la familia es muy importante, pero si los dos papás trabajan, si me voy a otro estado a trabajar y conozco ciertas costumbres y regreso acá, pues todo eso lo traigo para un background, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, tiene que ver estrés financiero, tiene que ver genética, si hay mi familia. O sea, hay muchos factores que tienen que ver con esta parte. Hoy desafortunadamente también vemos que hay más drogas, más cristal, más de otras cosas que también tienen mucho que ver con pues los factores de riesgo que tenemos. Y la familia extensa que antes teníamos se ha perdido. Hay familias nucleares, muchas veces eso hace que haya soledad y al no haber una red de conexión social, pues esto nos impacta. No, y además están en una edad en la que también pues se van alejando poco a poco de la familia, pues según para notarse la independencia y todo esto. Entonces, pues sí, abonan muchos factores al respecto, doctor. Y con referente a esta edad, ¿me la repite, doctor? De 18 a 29 años. De 18 a 29 años. ¿Tienen acceso a las redes sociales? Sí, claro. ¿A la tecnología? Claro. Y pues lo que a mí me llama mucho la atención es que hoy en día todos podemos accesar a la inteligencia artificial. Ya entonces, ha habido problemas de suicidio por inteligencia artificial. Hay 2 demandas precisamente por esa parte, porque normalmente el algoritmo de esto te da digamos, te va validando. Y es que son varios programas, doctor, o sí, sea, no. De diferentes marcas, ¿no? Está Genesis, está el Siri, también está ChatGPT, Meta y más. Entonces, pues ya lo hace más accesible, son gratuitos. Y ahora, pues yo me pregunto, ¿será el nuevo terapeuta o cómo? No, para nada. Esto está muy claro que eso no es así. Ahora, de allá, yo creo que tienen que partir primero. Factor protector, los niños no deben tener pantallas. O sea, hasta los 16 años. De hecho, hay leyes en algunos países que están prohibiendo pantallas a los niños y a los adolescentes. Si yo tengo pantalla, empiezo a tener deterioro cognitivo. Si yo tengo pantalla, empiezo a tener una dependencia porque los likes y todo lo que tiene que ver con eso, estoy buscando dopamina fácil, y la dopamina tiene que ver con procesos de adicción a nivel de todos, comportamentales y de sustancias. Entonces, realmente, ni un niño debería tener una pantalla a su alcance. Ni bebés, ¿no, doctor? Menos. Bebés que les ponen las cancioncitas, los videos, ¿sí? Y todo, y a veces los papás hasta lo hacen para, me voy a ocupar y le dejo la pantalla al bebé, ¿no? Es algo que tenemos que evitar. No es correcto y está generando problemas a largo plazo y a corto plazo. Ojo, el auditorio, esto es sumamente importante lo que está hablando el doctor, porque yo sí, o sea, Jessica, hemos visto en varios lugares que los papás o los mamás le ponen la pantallita al bebé y están platicando, o sea, inclusive no la atienden o hacen sus quehaceres, le ponen la pantalla al bebé. Para que se entretenga, ¿no? Mientras. O a los niños un poquito más grandes, los videojuegos, ¿no? Y pues yo la verdad ni idea tenía de esto tan importante que dice el doctor, que sería hasta después de los 16 años cuando, pues bueno, ya no causaría tanto problema. Es correcto, hay leyes en Australia, en Francia que se están tratando de poner precisamente por eso, porque estamos atrofiando el cerebro de nuestras gentes con estas cosas. Y después de los 16 años, doctor, ¿qué pasa? Control, yo creo que ya, o sea, si tengo una familia que me da protección, que me educa, que la familia está pendiente de mí, un factor importantísimo de la familia, pues obviamente voy a tender a hacerlo menos, ¿sí? Voy a tender a tener esa parte. 2, o sea, si tú me dices, ¿qué factores tenemos que ver para salud mental? Deporte, ejercicio, activación física. 2, conexión social. La pandemia nos demostró que la falta de conexión social incrementa todos los trastornos mentales, ¿sí? Todo incrementó después de la pandemia, incluso muerte por suicidio. Entonces, conexión social, ejercicio, buena alimentación
y no beber. ¿Sí? O regular si ya soy adulto esta parte, ¿no? Con estos factores yo puedo lograr, digamos, ver eso, ¿no? Obviamente comunicación entre padres y madres, y bueno, sé que la vida es difícil, a veces no hay tiempos, a veces los dos trabajan, pero bueno, tengo que tener tiempo de calidad cuando yo estoy con ellos. Siguiendo con este tema, doctor, que hablabas de la IA y todo esto, que está muy interesante. ¿Usted, doctor, considera que las redes sociales pues, pueden ser un detonante real de problemas de salud mental? Claro, totalmente. Hay retos, hace un niño acaba de pasar quemado por seguir un Sí. reto. Sí, O sea, ese es un terrible. ejemplo de lo que aparece, ¿no? Estos retos son terribles para la De 7 parte de años. salud física y mental, ¿no? Sí. Hay gente que tiene, o sea, toda la parte de Instagram muchas veces, hay filtros para el peso, entonces muchas muchachitas están con problemas de alimentación porque no se ven como se ven las tiktokeras, ¿no? y los y influencers. Los filtros. Y eso hace que la autoestima baje, estén constantemente viendo esta parte, ¿no? O sea, Ok. y obviamente los reels muy cortos hacen también que no tenga yo la capacidad para leer más. Vamos a tener un problema de generación esto, porque no están leyendo libros, están viendo TikToks. O sea, eso es algo que puede deteriorar mucho a nivel cognitivo. También tiene mucho que ver con las comparaciones, o sea, muchas gentes ven eso. Y dos, también acosos. O sea, cuántos niños no son acosados por depredadores a través de las líneas que no están reguladas. O sea, hay todo un problema gigante con esta parte de la red, ¿no? Como la abuelita decía, hay que supervisar a los hijos. Pero Y se ha ahora perdido en esto las redes sociales. En las redes sociales, ¿no? O sea, Ajá. prácticamente hay que poner Como esta control serie parental, le adolescente, dicen, ¿no? esa serie adolescente. Sí. Tú puedes ser un adolescente hoy día en el cuarto, está solo, pero está abierto a un mundo que le toca de todo. ¿Ya? Le toca, Sí. o sea, en su cuarto encerrado en su pantalla puede tener acceso a depredadores, puede tener acceso a drogas, puede tener acceso a muchísimas cosas. No, y además, pues en la adolescencia es una edad muy difícil de poder tratar con el adolescente. Entonces yo escuchaba a pues algunas amigas que ya tienen niños entre 10 y los 15 años y una decía, no, pues es que no quiere que ni siquiera yo me acerque a platicar con ella. Entonces como que ya ni siquiera quiere que la lleve a la escuela porque le da pena. Entonces, ¿cómo poder crear estos acercamientos? Poner límites bien claros, o sea, saber que mamá es mamá y papá es papá, no somos amigos, somos autoridades y te queremos demasiado y te amamos, pero dentro de eso tiene que haber límites. Mucho es la puesta de límites bien claras y ni modo aprender a que tengan que tener tolerancia a la frustración, que es algo que también se ha perdido, o sea, ya no toleran nada, entonces mucho de lo que tienes que ver es enseñar a tolerar la frustración, que es algo que te vas a enfrentar en el mundo de siempre, ¿no? O sea, son cosas que hay que estar desarrollando y estar haciendo énfasis en esa parte. Y si nos vamos un poco más adentro, ahí se va construyendo la inteligencia emocional. Es correcto. ¿Cómo se construye, doctor? Precisamente a través del aprendizaje vicario y a través de la práctica, o sea, obviamente los niños aprenden los papás por el ejemplo. Si yo te digo no tomes, en mi casa mi papá toma y fuma, pues desde allá empiezo. Hay incongruencias, ¿no? Hay claro. incongruencias. ¿Sí? Entonces yo creo que mucho tiene que ver con el ejemplo, predicar y tener información. Hoy día, pues también muchas de las cosas que tenemos ahorita, pues nos dan mucha información. Hay que ver páginas serias, hay que ver páginas que sí me den información válida, ¿no? O sea, tengo que aprender esa parte. Y sí, hoy día los chamacos, pues, saben más de computación que nosotros. Entonces, hay que tener un buen, tenemos que aprender para manejar y regular. Está esto muy bueno. Y se pone mejor. Se pone mejor. Lo que pasa es que a mí, desde que dijo usted, ¿cuántas enfermedades? 385. 385 enfermedades ven los psiquiatras, no, imagínense. Es impresionante. Oiga, doctor, ¿y otras enfermedades que mencionaba usted? Trastorno bipolar. Y ¿El trastorno bipolar? ¿no? Sí. O sea, primero quitar el estigma. El trastorno bipolar es algo también, 2% de la población lo tiene, si se cuenta el bipolar 1 y 2. Allá, ¿qué pasa? No es que soy bipolar porque cambio de un día para otro mi ánimo, no. Un trastorno bipolar es un trastorno en el cual hay periodos muy claros de depresión mayor, donde puedo después regresar a la normalidad, y periodos muy claros de euforia o hipomanía o manía, en el cual
yo me siento demasiado elevado, puedo estar irritable, puedo estar peleonero, tener errores de juicio, raciocinio, puedo vender cosas sin necesidad, puedo meterme en indiscreciones sexuales, puedo en un momento dado tener problemas porque pienso que tengo mucho dinero, puedo tener ideas de grandeza. O sea, eso es trastorno bipolar y realmente es muy controlable. Muchas figuras en el mundo han tenido trastorno bipolar y eso no les impide ser exitosos. Pongamos el caso de Winston Churchill, por ejemplo, Ted Turner. Mucha gente ha tenido trastornos y eso no impide que pueda ser, pero tienes que estar en tratamiento. O sea, tienes que estar en tratamiento, ¿no? Y la esquizofrenia hoy día es una enfermedad que es lo que para mucha gente es la locura, que en realidad es un error, son errores de juicio y raciocinio. Normalmente la gente tiene ideas delirantes, ideas de daño, me persiguen, me quieren hacer daño, me controlan, alucinaciones auditivas, visuales, hay mucho insomnio, hay agitación psicomotora, hay conductas catatónicas, y esto empieza en la adolescencia. A veces da trabajo porque los síntomas no empiezan con síntomas positivos, que son los que más visibles son, sino con síntomas negativos: apatía, abulia, falta de voluntad, falta de ganas, anedonia, incapacidad de gozar. Empiezo a deteriorar, tengo síndromes prodrómicos, empiezo a deteriorarme en lo social, en lo laboral, en lo escolar, y posteriormente puede venir ya un episodio claramente de psicosis. Entonces esto a veces pasa. Hoy día, desafortunadamente, también el principal detonante es la marihuana. Hay una falsa percepción de que la marihuana no hace daño, es natural, viva la vida. En realidad, sí, si vemos a los adolescentes que consumen marihuana, y más con la actual, ahorita está legalizada en Estados Unidos y en Canadá, y próximamente vamos a ver una epidemia de problemas neurológicos, psiquiátricos y pulmonares. Y ya se ha visto que en las ciudades donde hay marihuana genéticamente modificada, con más THC, hay más psicosis que en el campo donde hay marihuana no genéticamente modificada. Entonces, es un detonante que puede dar una psicosis, y a veces esa psicosis puede ser por la misma droga, pero también puede ser que detone una enfermedad que a lo mejor se iba a presentar más tarde o no se iba a presentar. Entonces, esto es importante tener esa parte. Y que esto es una bomba de tiempo, doctor. Sí, sí. Entonces, son enfermedades, digamos, prevalentes. Estamos hablando de 1 o 2 de cada 100 personas. En un camión hay 50, ahí hay una persona con esto. Entonces, esas personas ahorita que, digo, les gusta el consumo recreativo, pueden en un momento dado el 10% de la gente que hace consumo recreativo puede hacer una dependencia y puede tener un cuadro psicótico. Increíble. O sea, y bueno, estamos hablando de que pues ya hemos visto que hay hasta cremas, dulces, brownies, tés, todo abona. Todo abona. Sí, y ahorita el narco no tiene ética, le interesa vender, y además que lo combinan con otras cosas. Ya no es marihuana, sino que le meten fentanilo, te meten otras cosas. O sea, ya no es así como que yo puedo hacer mi cultivo personal. Mucha gente ya tiene ese cuarto. Pues no tengo los datos, porque realmente eso es parte más de seguridad, ¿no? Para allá. Pero afectando la parte de esa Pero obviamente sí ha habido un aumento. Pero para hacer una dependencia de alcohol y marihuana a veces necesitas meses para generarla. El problema con el cristal es que en semanas es una dependencia. Y es una metanfetamina y es un estimulante. Y el problema, nada más le gana el fentanilo. El fentanilo igual en semanas es una dependencia. Afortunadamente no hay mucho acá, pero cristal hay mucho. Esas imágenes que se ven, no sé si has visto imágenes en internet donde hay gente que está como zombie. ¿Es eso? Son reales. ¿Es reales? Son reales. Son gente que tienes en muchos lugares de Estados Unidos, en el metro, ves a la gente con una adicción muy severa que están. Allá hay calles en Filadelfia donde están. Sí, es cierto, es algo que genera un grave problema de salud pública. ¿Sí? Entonces, por un lado, sí está la oferta, que hay que pararla, pero también es un poco la educación y las campañas para prevenirlo. O sea, el que yo no busque esas novedades, que yo no busque consumir, pues eso tiene mucho que ver con educación que yo pueda dar. ¿Y en Yucatán se está haciendo algo por esto, doctor? Sí, ha habido siempre por mucho tiempo campañas precisamente para ver eso. La CONASAM a nivel nacional, que es el Consejo Nacional de Salud Mental, tiene una campaña permanente para esta parte. A nivel estatal ha habido varios proyectos a nivel de administraciones para hogar, que es un reto, porque sí somos muchos y siempre los recursos a veces faltan para poder abarcar todo lo que querramos, ¿no? Doctor, y en cuanto al tema del suicidio, ¿van a llevar a cabo actividades durante este mes? Sí, muchas instituciones, muchas asociaciones. El mismo gobierno federal tiene toda una semana, el gobierno estatal seguro también, el gobierno municipal, y asociaciones como la Asociación de Suicidología
o salvemos una vida, todos tienen alguna participación. Yo creo que, como dice muy bien, el suicidio no es culpa de nadie, es responsabilidad de todos. O sea, todos podemos hacer nuestro grano de arena para bajarlo. Todos podemos en nuestra trinchera buscar cómo podemos bajar las tasas. Son vidas, no son números. Entonces, yo creo que sí hay que hablar de esto y sí poner énfasis, sobre todo el 10 de septiembre de este año, cada año son el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Entonces, acá va a haber eventos seguramente en todos lados. Entonces, tenemos que adherirnos y buscarlo. ¿Usted estará participando, doctor? Sí, yo voy a estar en Espita ese día. Voy a dar una plática de una asociación que es REDS a nivel nacional, con una charla sobre el manejo psiquiátrico en el suicidio. O sea, hay manejo psicológico, sociológico, de trabajo social, pero me va a tocar poner énfasis en prevención terciaria, en lo que son los medicamentos que tienen más efecto antisuicidógeno, digamos, por alguna razón, o cómo podemos manejar la crisis cuando hay esta parte desde el punto de vista psiquiátrico. Y eso es en la mañana, a la 1, están invitados, es la Asociación de Suicidología de Yucatán, y en la tarde voy a estar en Espita, es una población donde estamos trabajando por un grupo que se llama Por Espita, donde don Manuel Treay es el promotor, y estamos conjuntando eso, y vamos a hacer un concurso en las escuelas de carteles, y vamos a dar charlas sobre prevención de suicidio en Espita. Doctor, pues ahora sí que hoy sí platicamos acerca de la psiquiatría, de los trastornos mentales, de la prevención al suicidio, y lo que a mí ahora sí que me retumba mucho en la cabeza es que precisamente podemos salvar vidas. Sí, y la parte importante es la prevención primaria y el detectar adecuadamente. Te pongo un ejemplo. Si yo detecto un niño que tiene trastorno por déficit de atención y le doy atención desde niño, evito muchas cosas. 40% de los niños que tienen déficit de atención no tratados tienen obesidad. 40% de la gente que está en la cárcel tuvo un déficit de atención no tratado. Y eso le genera un trastorno disocial y otros trastornos, ¿sí? 50% de los niños que tienen déficit de atención no tratados van a tener intentos suicidas, ¿sí? Muchos de ellos van a tener fracaso escolar y eso va a tener baja autoestima y hace que tengan más prevalencias en cuanto a lo que es depresión y ansiedad, ¿sí? Entonces, lo más importante es detectar en todos los trastornos mentales. Mientras más pronto detectemos, es mejor, más pronto tratemos. Lo vemos también con primer episodio psicótico. La gente que detectas en Dinamarca, si tienes 2 papás con esquizofrenia, desde los 12 años están monitorizando porque tienes mucho riesgo genético de desarrollarla. Si tienes un padre, desde los 14 años están monitorizando. Entonces, y apenas hay un primer episodio, hay una diferencia marcada en si doy tratamiento a los 14, 15 años que empieza un episodio psicótico, con que si empiezo 10 años después, ¿sí? O sea, mucho de esto en casi todas las enfermedades es el manejo temprano para evitar más exposición prolongada y más deterioro, ¿sí? Entonces, mucho del énfasis ahorita es que sí tenemos que tener muy hincapié en que tenemos que buscar atención temprana, precisamente para poder evitar a largo plazo consecuencias, ¿no? Si yo detecto un niño que está consumiendo alcohol a los 12, 13 años o ya empezó a fumar a los 15, yo puedo ayudar a detener esto para que a los 30 no tenga una dependencia y a otras sustancias. Hoy día alcohol, marihuana, tabaco son puertas de entrada para otras drogas porque desafortunadamente hay. Entonces esto tenemos que evitar. Doctor, siempre es con este tema que usted habla, pues me gustaría saber si una persona ya inició con drogas, así como usted dice, y está en tratamiento con ustedes, los psiquiatras, las posibilidades de superar esto, ¿sí hay realmente? Claro, es todo un proceso. O sea, si hay un consumo peligroso, tú puedes intervenir allá. Si estás experimentando, puedes intervenir allá. E incluso si ya tienes una dependencia de la sustancia, puedes intervenir allá, ¿sí? De hecho, el manejo es multifactorial, multilateral. Por ejemplo, en un paciente que tenga adicciones, pues sí tienes que mandar a una terapia, una psicoterapia que maneja adicciones, tienes que a veces usar un medicamento para ayudar, para la abstinencia, para la apetencia, tienes que manejar un grupo de autoayuda, un grupo bien dirigido. O sea, siempre hay maneras, ¿no? O de alguna manera, pues, darle psicoeducación a la familia, que la familia entienda. Hay programas que se han desarrollado donde puedo yo tener el acceso al psiquiatra, el acceso al psicólogo, la terapia individual, la terapia grupal, la psicoeducación a la familia y obviamente
en ese momento es atender también pues, las razones. Muchas veces hay estigma sobre la gente que consume. Entonces eso es una enfermedad como cualquiera y mucha gente está estigmatizada, no le dan trabajo. Al contrario, puedes darle un trabajo protegido, puedes darle autoempleo. O sea, todo tiene que ver, todo tiene que contar. Pero habla usted de algo muy importante, doctor, el acompañamiento de la familia cuando hay enfermedades mentales, ¿no? Porque inclusive yo le quiero contar algo un poco personal. Yo, mi abuelita, cuando estaba ya mayor, ella padeció de Alzheimer, diagnosticado Alzheimer, y se estaba enfermando mi mamá, que era la cuidadora, porque en un momento dado no hubo una situación que la demás familia como que no apoyó y dejó a mi mamá porque, pues, oye, tú la vas a cuidar y nosotros te damos dinero, nosotros te damos las cosas. Pero mi mamá estaba ya cayendo en depresión porque era sumamente complejo atender a un paciente con esta condición, ¿no? Entonces, yo creo que el soporte también para la persona que va a cuidar o esto, también debe en un momento dado ir al psiquiatra, ¿no? ¿O cómo? Claro, el cuidador es el que más se deteriora, sobre todo si no tienes una red de apoyo. Lo más importante es crear una red de apoyo y saber que tú como cuidador también tienes que cuidar tu salud mental, porque es desgastante cuidar a una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer. Obviamente allá pues tiene que ver con los valores familiares, o sea, tiene que ver con alguien va a dedicarle a esto, otra gente va a hacer esto, otra gente va a hacer esto, o sea, tienes que tener esa parte de solidaridad y valor de que pues a cualquiera nos puede dar y el cuidador es el que más sufre. Y son enfermedades lentas además, progresivas. Sí, 15 años en promedio, 10 años en promedio de enfermedad de Alzheimer. Se va deteriorando el paciente y la familia se va deteriorando también. También, ¿no? Las relaciones, sí. Pero a veces, fíjese que en esa época, cuando ya tiene muchísimos años que falleció mi abuelita, yo me acuerdo que, pues bueno, la abuelita era la que iba al doctor, o sea, o el doctor iba ya después con la abuelita, pero mi mamá, pues sí después se atendió, pero pasó tiempo, porque realmente en ese momento yo creo que hubiera sido también importante que ella que se dé tiempos para ella, que busque que la apoye, que no esté al 100% allá, sino pueda dividir su tiempo entre lo que le toca a ella, lo que le toca a la abuelita. O sea, todo eso, hay muchos buenos libros para eso. Está Cuando el día tiene 36 horas, hasta el doctor de demencia, el doctor Krasojevich. Hay mucha literatura donde tú puedes encontrarla para ayudar. ¿Y el Alzheimer también es hereditario, doctor? Sí, todo parece indicar. Si hay de inicio temprano, se inicia en los 60 sí puede ser, pero también lo que pasa es que son muchas demencias, hay muchas demencias, no solamente Alzheimer, hay demencia vascular, demencia mixta, demencia por cuerpo de Lewy, hay demencia por golpes, por boxeo. O sea, la más prevalente es la demencia tipo Alzheimer, pero a veces son varias patologías que confluyen a la vez. ¿Y esa no hay cura todavía, no? No hay cura. Nada más es control sintomático de la conducta y pues dejar las casas y los lugares donde pueda estar para evitar accidentes. Hay medidas muy claras, poner un collar donde esté su nombre o un GPT en el zapato, tener las llaves de la casa de gas cerradas, tener todo estructurado para que no se caiga, para que no se tropiece, un piso. Hay muchas cosas que hay que hacer a nivel de allá. Ver que duerma. Normalmente, como ya no expresan dolor, médicamente checarse, porque una persona que tiene demencia Alzheimer y le da una infección urinaria, con eso puede empezar a delirar. Y a veces, como no lo expresan, pues no sabes, entonces toma de temperatura, deja de orina, dale medicamentos para quitar la infección. A veces se deshidratan, como tampoco hablan, pues tienes que estar constantemente médicamente cuidado, porque cualquier variable que no te expresan por el mismo deterioro que tienen de pensamiento y conducta y de memoria, pues no te van a expresarlo. Entonces muchas veces se complica porque no expresan lo que tienen. Doctor, tengo una duda. Los trastornos mentales que, son los más destacados aquí en Mérida, ¿son los mismos en el interior del estado? Porque a veces uno llega a pensar que en los municipios llevan una vida más tranquila. Pues ahora sí que, como dicen por allá, pues no hay tantos vehículos, no hay tantos pues semáforos por allá, no hay tanta afluencia. ¿Esto llega a cambiar, doctor? Yo esperaría que salga la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica este año para ver realmente cómo está el contexto rural y urbano, ¿sí? En la anterior fue mucho contexto urbano. En 2003, la única que ha habido en México. Desafortunadamente faltan datos y no ha habido datos. Si tenemos los datos podemos hacer política pública. Si no tenemos datos no podemos hacer política pública. Entonces la parte importante, yo espero que este año salga la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica y allá nos digan cómo está, o sea, qué hay y que sí incluya interior del estado. ¿Sí? Porque normalmente la mayor parte están más ciudades.
y a veces la crítica incluso es sin lenguas indígenas, es en español. ¿Sí? 2, pero sí te puedo dar una aproximación. Hay factores protectores y de riesgo. O sea, a veces en los pueblos hay familias más extensas que cuidan a la gente. También a veces en la población, pues de alguna manera hay redes de apoyo más amplias que existen. Desventajas, hay pobreza, y al ver pobreza se van a otros estados, se van al extranjero, regresan con digamos, conductas inapropiadas. 2, muchas veces en el interior del estado no hay lugares para tener diversión, deporte, cultura. Y muchas veces esos factores que podemos tener en Mérida, como el cine, los estadios, la cultura, es más escasa. Entonces, eso es un factor de riesgo. Entonces, y desafortunadamente muchas veces hay usos y costumbres que no ayudan. Por ejemplo, y eso a nivel global. O sea, si yo voy a un pueblo y hay un partido de béisbol, de fútbol, que es un factor protector, pero después salen las cervezas, pues ya no se vuelve un factor protector, se vuelve un factor de riesgo. ¿Okay? Y lo vemos también en las grandes comunidades. Si yo voy a un partido de fútbol o de béisbol y veo la camiseta Tecate y casinos, pues estoy dando un mensaje contradictorio. Ese factor protector, a veces, ¿no? Totalmente incongruente. Ese factor protector que sería el deporte, pues me está llevando a que yo consuma casinos y alcohol. El otro día me reía yo de una regla decía que hay un jugador de un equipo de Tijuana que además se anuncia con un casino y que el joven tiene 16 años, pero como él no tiene la edad de 18, entonces su playera pues no tiene la publicidad y es así como raro, ¿no? Porque dicen ellos, es que como es menor de edad, pues es incongruente, pero es incongruente lo que usted está diciendo, ¿no? Pues es imposible que se esté promoviendo el deporte, que además se habla de salud y todo esto, y que estén anunciados y patrocinados por casinos, por cervezas y por todas estas cosas que son en un momento dado, pues factores que van contra la salud mental. Es correcto. Doctor, en este momento, pues no sé si usted quiere agregar algo a nuestro auditorio. Un mensaje que nos quiera dar. Un mensaje que nos quiera dar, doctor. Empezamos a cerrar ya nuestra entrevista y nos gustaría que usted nos platique algo o algo, doctor, que ha sido satisfactorio en su trabajo como psiquiatra a lo largo de su experiencia. Yo creo, yo soy enamorado de mi carrera, o sea, de mi especialidad. Es una especialidad que para mí me llena mucho y soy feliz haciéndola. Pero yo creo que lo más importante es romper el estigma y la ignorancia. El estigma de ir al psiquiatra, ir al psicólogo, la ignorancia de que no estoy loco o me van a hacer mal, me voy a hacer dependiente, qué van a decir los demás. Yo creo que la parte más importante que todavía tenemos ese gran problema es el estigma y la ignorancia sobre los temas de salud mental, de enfermedad mental, que precisamente por eso agradezco la invitación a este podcast, precisamente porque a través de información válida pues se puede hablar ampliamente y con temas éticos y científicos sobre los temas que debemos abordar, ¿no? Y les agradezco muchísimo la invitación. ¿Dónde pueden consultar con usted las personas interesadas o que nos están viendo a través de Eco Yucatán? Teléfonos, redes teléfono sociales. El teléfono de mi consultorio es 9999-250026. Ahí estoy dando ahorita consulta desde hace ya más de 30 años que tengo práctica clínica. Ahí me pueden localizar. ¿Dónde se ubica, doctor? Avenida Colón con 24. ¿Sí? ¿Y tiene redes sociales? Facebook, pero no la uso mucho, pero si googleas al señor Rosado aparecen los datos donde pueden localizarme. Y ahí tengo algunos artículos y algunas entrevistas por ahí a publicaciones. ¿Sí? Muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación sigue abierta, doctor, porque definitivamente son 385 tendremos tal vez temas mucha de trastornos mentales. Y hoy pues también queremos hacer la invitación a nuestro público que si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden hacerla a través de las plataformas de Eco Yucatán, a través de TikTok. De Voces Médicas. Sí, es Facebook, Instagram y también en YouTube. Y también queremos aprovechar, porque siempre se nos olvida, queremos mandarles saludos a todas las secretarias, todas las que nos hacen el favor de dejarnos pasar, inclusive a su secretaria. A Mabel y a Marcela. A Mabel, sí, también, para que luego no digan, ay, no me mandaste saludos, ¿no? Bueno, para ellas también. Y pues muchísimas gracias a todos. Jessica. Sí, pues ahora sí que yo estoy súper contenta con el tema que tratamos hoy, que definitivamente lo abrimos y nos encontramos con 385 trastornos mentales. Y también que hay cosas que llamar por su nombre, porque
decíamos al principio, a veces en las redes sociales hemos visto que se mutean ciertas palabras, hay palabras que se ponen así como que no se pueden decir o se escriben diferente, pero el doctor Arsenio nos dijo que hay que llamarle como se dice. Sí. Doctor, repítalo. Es muerte por suicidio, si hablamos de eso, y trastornos mentales del comportamiento. Son términos así se le debe científicos que deben ser puestos. Y además, suicidio se escribe con S de silencio. De silencio. Yo con eso me quedo. Así nos quedamos. Muchísimas gracias a todos. Doctor. Muchas gracias. Gracias, nos vemos Dani. en el próximo podcast. Gracias a Eco Yucatán. Gracias, Eco Yucatán. Muchas gracias.